y la enseñanza se titula de esta manera: ¿qué es lo que realmente Dios nos pide? Hay algo que Dios nos pide a nosotros. O sea, hay muchísimas cosas, pero hay algo que Dios nos pide a nosotros. Y esta es una pregunta que en el Viejo Testamento, en aquel tiempo, hubo un personaje que hizo esta pregunta: ¿qué es lo que realmente Dios nos pide? Esa pregunta resonó en el corazón del pueblo de Israel y que sigue siendo fundamental para todo creyente hoy en día. Porque la respuesta no es una lista arbitraria de reglas, sino una invitación a una relación transformadora, ¿ok?, con Dios. Podemos resumir lo que Dios nos pide en tres dimensiones esenciales que están profundamente interconectadas cada una de ellas. Así que vamos a leer el versículo de qué es lo que Dios realmente nos pide para que tengamos un poquito más de conocimiento. Así que la pregunta fundamental: ¿qué requiere el Señor de nosotros? ¿Qué pide el Señor de nosotros? O sea, la propia Biblia plantea esta pregunta. En el libro de Miqueas fue aquel hombre que hizo esta pregunta. En el libro de Miqueas, el pueblo confundido preguntó cómo acercarse a Dios, sugiriendo sacrificios cada vez más costosos. En el Viejo Testamento, todo el Viejo Testamento, Dios le había dado a su pueblo ciertas normas y ciertas reglas, y todo se basaba en sacrificios y cosas rituales. Hoy en día, después que Jesús vino, Jesús pagó el sacrificio más grande que Dios requería y demandaba de nosotros. Ya no se hace más sacrificio. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, no se hacen más sacrificios, porque el sacrificio más grande ya fue dado a través de Jesús. Ahora, viene la pregunta: ¿qué pide el Señor de nosotros? En Miqueas, le voy a dar, porque no voy a leer todo el contexto, solamente voy a dar la respuesta a la pregunta, pero para que tengamos un poquito más de informaciones. Miqueas era un profeta, y él en aquel tiempo, como se hacían sacrificios y todo ese tipo de cosas, él hizo una pregunta y dijo: ¿con qué me acercaré yo al Señor? O sea, ¿con qué agradaré yo al Señor? Y empieza a decir: daré 10,000, le ofrendaré 10,000 cabezas de bueyes, de toro y ese tipo de cosas. Le daré tantos miles de ovejas, le daré a mi hijo de sacrificio, le daré esto, le daré lo otro. O sea, él empezó a decir tantas cosas que él encontraría que sería agradable delante de los ojos de Dios. Entonces, viene y Dios le contesta de esta forma. O sea, ¿qué pide el Dios de nosotros? La respuesta es sorprendentemente simple y profunda. Y aquí está la respuesta. Dice la palabra en Miqueas 6:8. Dice: ya te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas son las tres cosas que Dios pide de nosotros. Dios no pide sacrificios, Dios no pide, no nos da una lista grandísima de ciertas cosas que tenemos que hacer. Dios lo que nos pide son estas tres cosas. Dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. O sea, este versículo nos da la primera clave. Lo que Dios busca no es primeramente un ritual externo, sino una disposición del corazón que se manifiesta en la vida práctica. Dios lo que busca de nosotros es que tengamos la disposición, un corazón dispuesto a recibir la palabra de Él y a recibir sus normas, y que nosotros la podamos aplicar en el día a día. Eso es lo que Dios busca.
Dios no busca gente perfecta, gente santa, porque sabe que no lo hay. La perfección y la santidad Dios nos las va dando en el proceso en el cual nosotros vayamos acercándonos hacia Él. ¿Qué pide Dios de nosotros? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Él. ¿Ok? Las tres dimensiones prácticas de lo que Dios pide de nosotros. Vamos a ver. Saben que nosotros muchas veces utilizamos los dos testamentos que hay, o los dos pactos que hizo Dios con nosotros. Uno que fue el primer testamento antes de Cristo y otro que fue el Nuevo Testamento después de Cristo. Entonces, integrando las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento, podemos desglosar lo que Dios pide en tres áreas concretas. Estas tres áreas son fe y dependencia, santidad y obediencia, y justicia y misericordia. Ahora, si nosotros nos vamos punto por punto, vamos a ver qué es lo que realmente Dios nos está pidiendo. En fe y dependencia, Dios nos pide creer en Él y en su Hijo Jesús. Esto va más allá de un simple asentimiento intelectual, es una confianza activa y una entrega total. Juan 6:29 dice: esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. O sea, Dios dice: crean en mi Hijo que he enviado, en Él crean. Así que Dios nos pide, ante todo, que aceptemos su regalo de salvación a través de Jesucristo. Es el punto de partida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo podemos ver nosotros en el libro de Hebreos. Ahora, en cuanto a santidad y obediencia, Dios nos pide vivir de acuerdo a su voluntad. Recuérdense que Jesús dijo: no todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el simplemente hecho de nosotros decir: yo soy cristiano, yo leo la Biblia y ese tipo de cosas, eso no nos garantiza que nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Lo que nos garantiza que nosotros vamos a entrar al reino de los cielos es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, leyendo la Biblia nosotros vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Así que Dios es santo y nos llama a ser santo, ¿ok? Esto significa apartarnos del pecado y alinearnos a su carácter y sus mandamientos. No para ganar su amor, sino como respuesta agradecida a que ya lo tenemos. Recuérdense que Dios no tenemos nosotros que hacer cosas para ganarnos el amor de Él, porque Él nos ama. Nosotros lo que tenemos es que vivir en obediencia para demostrar ese amor que Dios ya ha tenido con nosotros. Porque recuérdense que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No nosotros amamos a Dios, Él nos amó primero. Y por ese amor que Dios depositó en nosotros, deberíamos nosotros también de amarle. ¿Por qué? Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso está en Primera de Juan, en el capítulo 5. La obediencia es la expresión práctica de nuestro amor hacia Dios. Mientras más obedientes nosotros somos a Él, más amor nosotros estamos demostrando. Ahora, en cuanto a la justicia y a la misericordia, Dios nos pide reflejar su carácter en el mundo. O sea, que nosotros debemos de llevar una vida que refleje el carácter de Dios en nosotros, tal como lo hizo Jesús. Jesús vino, aparte de muchas razones, una más de las razones por las cuales Jesús vino fue para enseñarnos cómo nosotros debíamos de vivir. Y por eso Él se hizo carne, fue humano y divino al mismo tiempo. Por eso fue que Él sentía el dolor, Él lloró,
Él se enojó, Él sufrió hambre. Todo lo que nosotros como seres humanos podemos vivir y sentir, Jesús lo experimentó también igualito que nosotros. Así que Él nos dio a nosotros una guía, nos demostró cómo nosotros debíamos de vivir para agradar a Dios y de esa forma nosotros mantener nuestra salvación. Así que esto es lo que Miqueas, el profeta que hizo la pregunta, y muchos otros profetas enfatizan. Nuestra fe debe tener impacto social. O sea, nuestra forma de vivir, de otra manera decirlo, nuestra forma de vivir debe impactar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Deben de ver algo diferente en nosotros. Deben marcarnos como esa persona no es igual que la demás. Hacer justicia es tratar a los demás con equidad, defender al débil, oponerse a la opresión. Amar la misericordia o el amor leal es tener un corazón compasivo, perdonar, ayudar al necesitado. Es la aplicación práctica del amor al prójimo. Recuerden que la última enseñanza hablamos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que si nosotros nos vamos al libro de Santiago y vemos en Santiago que Dios dice algo, dice: si alguien se cree ser religioso, esto es lo que debe de hacer: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si alguien se cree religioso, porque muchos de nosotros pensamos ser religiosos. O hay mucha gente que dice, no, es que yo soy religioso, yo pertenezco a esta religión, que esto, que lo otro, es como santificándose, o sea, diciendo eso como que eso lo vas a hacer una persona santa. No, Dios dijo, si alguien se cree religioso, que haga esto. Eso es la religión verdadera delante de los ojos de Dios. No es, por ejemplo, rezar un Padre Nuestro, una Ave María, un credo, que esto, que lo otro. No. Es hacer la voluntad de Dios, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, mantenerse apartado del pecado. Eso es lo que Dios quiere decir. Eso es llevar una religión. Así que Dios nos llama a nosotros para que nosotros podamos entender a través de su palabra y nosotros poner esto en nuestra vida día a día para que de esa forma nosotros podamos ser testimonio. Así que Dios nos hace un llamado integral. Lo que Dios nos pide no es un conjunto de tareas desconectadas, sino un llamado integral a una relación de amor que transforma todos los aspectos de nuestra vida. Cuando nosotros venimos a los caminos de Dios y de verdad nosotros buscamos de Él y nos empeñamos en educarnos, en instruirnos, algo cambia en nosotros. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y saca de nosotros todas aquellas cosas que no son buenas. Y por eso es que nosotros vamos siendo transformados en el proceso. Así que, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto? Bueno, fácil. Comenzando con una relación personal con Dios a través de la fe en Jesucristo. Esto se llama fe. Se cultiva en una vida de comunión y obediencia que nos hace más como Él. Esto se llama santidad. Se expresa en un amor activo y compasivo hacia las personas que nos rodean. Esto se llama justicia y misericordia, que es de lo que estamos nosotros hablando. Así que Dios no nos pide perfección instantánea, sino un corazón dispuesto a caminar con Él, como dijo Moisés al pueblo de Israel. Así que esto es lo que nosotros vemos que dijo Moisés en Deuteronomio 10:12. Dijo: amará pues Israel
¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Miren, en la Biblia hay poco versículo donde dice que es lo que Dios pide de nosotros. Hoy hemos visto dos. Y otra de las cosas que Dios pide de nosotros es un buen testimonio. Y si nosotros aplicamos estos dos que nosotros hemos leído, acabando con este último, nosotros lo aplicamos a nuestra vida, entonces el tercero automáticamente va a venir, porque vamos a comportarnos de acuerdo a lo que hemos aprendido de las enseñanzas de Dios y vamos a tener un buen testimonio. Entonces, en esencia, para terminar, Dios nos pide nuestro corazón. Y cuando Él tiene nuestro corazón, todo lo demás, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras relaciones, se alinean naturalmente con la voluntad de Él. Es un camino de gracia, no de pesada carga que lleva a una vida plena y con un propósito. Si nosotros nos sometemos a las enseñanzas de Dios y a la norma de Dios, van a suceder muchas cosas en nuestra vida. ¿Okay? Una de esas cosas que van a suceder en nuestra vida es que vamos a empezar a tener paz y tranquilidad. Ya no nos vamos a estresar tanto por las cosas que nosotros vemos, por lo que escuchamos, porque entonces ya nosotros sabemos que Dios tiene control de todo y sabemos que estas cosas van a pasar. Y también sabemos que si nos mantenemos firmes en esta decisión, no tenemos que preocuparnos, porque ya nosotros pasamos de muerte a vida. Cuando vivíamos en pecado, ahora pasamos a salvación. Y cuando nosotros dejemos este mundo, vamos a pasar a un mejor mundo todavía. O sea que en realidad nosotros, si nos mantenemos firmes en lo que Dios dice que tenemos que mantener, no debemos de estar preocupados por nada. Así, si viene el Señor esta noche y nos lleva, tenemos que estar tranquilos porque vamos a pasar a una mejor etapa. Vamos a pasar a una mejor vida. Ahora, deberíamos de preocuparnos si nosotros no estamos alineados con lo que Dios dice que deberíamos de estar. Porque entonces si la muerte viene y nos busca, vamos a pasar a una vida llena de problemas. Si nosotros pensamos que esta vida tiene problemas, no pudiéramos ni siquiera imaginarnos aquella vida a la que van a ir aquellos que viven en desobediencia con Dios. Por eso es el esfuerzo que Dios hace cada día con nosotros, tratando de llamarnos a la atención para que nosotros aprendamos y nos demos cuenta que Dios lo único que está tratando de hacer es librarnos de ese castigo que no fue hecho para nosotros, sino para Satanás y su demonio. Pero por nuestra desobediencia, tal como la hizo Satanás y los demonios, entonces nosotros vamos a participar de ese mismo castigo. Pero Dios no quiere que lo hagamos. Así que Dios nos da tantas oportunidades y tantas informaciones para que nosotros podamos tener nuestra mente clara y podamos decidir. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros vayamos a eso. Porque el sacrificio tan grande que hizo Él como Padre, y aparte de eso que hizo el Hijo para que nosotros pudiéramos ser librados de ese castigo, fue con sangre, no fue con agua, fue con sangre. Así que aquellos que viven en rebeldía con Dios van a recibir toda, por decir, el juicio de Dios cuando llegue, por no ponerlo de otra manera. Pero la descarga de Dios va a ser sobre las personas que viven en desobediencia y en rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque no es fácil que Dios sacrificó a su Hijo para que nosotros tuviéramos oportunidad y a nosotros no nos importe y vivimos pisando la sangre de Él como que nada ha pasado, y eso tiene gran consecuencia. Así que pensemos y analicemos lo que nosotros estamos haciendo, escudriñemos la palabra de Dios, porque en ella está la verdad y la verdad es lo que nos va a dar la libertad que nosotros necesitamos. Amén.